Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva mirada financiera ya en este miércoles 20 de agosto de 2014 aquí en Radio Infinita, y como es miércoles, salvo el anterior que estaba enfermo, está conmigo acompañándome mi panelista de los días miércoles, Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Gracias, Paulina. Buenas tardes a todas y todos. Sí, acá recuperándome de una bronquitis brutal, pero así es la vida, Hay que pasar agosto, Alejandro. Hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto. Nos quedan 10 días. 10 días nada más. En una clara referencia a mi nombre he recibido muchos de esos mensajes sobre agosto. Y algunas, sí, ya me dicen que estoy viejo, pero no importa, todavía sirvo. Pero no importa, da lo mismo. Hay que pasar agosto viejos, jóvenes más o menos. Oye, hoy día va a ser un día bien interesante en Estados Unidos, porque vamos a estar esperando qué es lo que dirá la Reserva Federal, cuáles son las minutas de la Fed. Y en nuestro país, bueno, ya tenemos aprobada la reforma tributaria en el Senado. Habló el ministro Arenas, dijo que era una señal de certidumbre y estabilidad. También hay avances con respecto a la comisión de pensiones, la comisión Bravo, como se dice. ¿Qué es lo que dijo tras finalizar la etapa de audiencias? David Bravo dijo: hay insatisfacción con el sistema de las AFP. Vamos a estar analizando este y otros temas, pero antes usted está esperando que le contemos cómo han estado los mercados internacionales, y partimos con Asia. Mixtos, la verdad que a nivel mundial algunas bolsas han tenido buenos desempeños y otros no tan buenos. El Nikkei de Japón avanzó un 0,03%, Hang Seng de Hong Kong arriba también un 0,15%, Shanghái abajo un 0,23%. Europa, el FTSE 100 de Londres 0,35% abajo, CAC 40 de París 0,32%, DAX alemán 0,21 también abajo, IBEX 35 0,33 pero arriba. Nos vamos a Estados Unidos, donde el Dow Jones está avanzando hasta ahora un 0,23%, el Standard & Poor's también avanza un 0,16% y Nasdaq un 0,03% pero a la baja. ¿Cómo está la bolsa local? A esta hora al alza un 0,25%, el IPSA y el IGPA también aumenta un 0,20%. El que tuvo una baja en el día de hoy, un 0,18%, fue el cobre en la bolsa de metales de Londres. Llegó a transarse en $3.13. Lo que ha estado imparable, sobre todo, me imagino por las declaraciones que hizo ayer el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, con respecto a la economía chilena, que se iba a demorar en recuperar la senda del crecimiento. En el día de hoy, 584,2 comprador y 584,5 vendedor, un salto de casi 4 pesos con respecto al día de ayer. Bueno, y precisamente la verdad que esta semana ha estado marcada, ¿no es cierto?, por nuevas cifras con respecto a la desaceleración económica. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo distintos actores han estado hablando. Había un análisis sobre cómo está el país, cómo están las regiones. También ayer vimos una desaceleración bien importante en la zona norte de nuestro país, que siempre había estado siendo un poco la locomotora por todos los proyectos mineros. Estamos hablando de Tarapacá, estamos hablando también de la región de Iquique, si no me equivoco. La primera región. Y bueno, en el sur Aysén sigue muy fuerte, pero los otros también se ven una desaceleración. La economía global se está enfriando. Bueno, lo que podemos decir en primera instancia de aquello es que ya lo habíamos advertido en estas mismas ondas. En el último trimestre del año pasado, la economía chilena se instaló lo que llamamos una meseta del 3%. Rápidamente, en el primer trimestre de este año, que está ahí todavía muy cerca, ya estamos en una meseta de 2,5%. Y en el segundo trimestre estamos en una meseta bajo el 2% y acercándonos rápidamente, yo creo, al tercer trimestre, donde probablemente, con suerte, vamos a crecer en ese trimestre un 1%. Ya tuvimos un IMASEC muy bajo en junio de 0,8%. Voy a dar mi proyección para el IMASEC de julio, creo que va a ser 0,5%, que es muy baja también. Bastante más bajo con lo que se hablaba del 1%. Sí, ya se está hablando no, de va 1%. a ser menos de 1% de todas ¿Por maneras. qué, Alejandro? Fundamentalmente por la inercia que está teniendo la actividad por el lado del consumo. Ya tú te referías a lo que ocurrió en el norte, que es básicamente la caída de las ventas. Yo creo que el consumo se desaceleró con extraordinaria velocidad en un trayecto muy corto. Yo vi que en 7 semanas atrás nuestro,
próxima, el consumo pasó de cifras de 4,3 anualizado a 2,1. A 2,1, entonces es un ajuste bastante fuerte, ¿ah? Y si a eso le agregamos que la inversión se ha venido cayendo fuerte desde... ¿Viste cuánto bajó? Menos 8%. Menos 8%, que lo habíamos dicho aquí también, estamos apuntando bien, y el primer trimestre cayó 5%, por lo tanto esto fue un retroceso, porque el 5% era una mitigación de la caída del último trimestre del año pasado, que cayó 12%, y ya habíamos tenido una caída en el tercer trimestre, o sea, llevamos por lo menos 4 trimestres que la inversión ha venido cayendo, y realmente el tercer trimestre va a ser la clave, porque si en el tercer trimestre la caída de la inversión no se suaviza, yo calculo que se debe suavizar a una cifra cercana al cero. Si no pasa eso, claramente el presidente del Banco Central tiene toda la razón al esperar que se estire el proceso de reactivación de la economía. Si eso ocurre, yo creo que no, hasta la segunda parte del próximo año no vamos a ver un crecimiento de la economía en términos anualizados en torno al 4%, que es lo máximo en este momento que puede crecer la economía dado el producto tendencial. Fíjate que también hay estudios con respecto, ¿no es cierto?, a los índices de confianza empresarial, que ya están en planos negativos, y eso también tiene que ver con esta baja en la inversión. Y fíjate que estaba leyendo también en distintos medios de prensa que se habla como hay un cambio, ¿no es cierto?, ya la tendencia de los consumidores. Ya hay un cambio, ya se está percibiendo, ya lo vemos, ¿no es cierto?, las cifras tan bajas de las ventas, que había sido la locomotora del desarrollo económico nuestro. Claro, la verdad que ahí la industria, vemos hace rato que está teniendo cifras no tan buenas, y el comercio tenía cifras el año pasado increíbles, de 2 dígitos. Y obviamente que eso, al desacelerarse, llega obviamente a foja cero todo lo que habíamos avanzado. Hay 2 componentes en el consumo. El primer componente, sin duda, son las expectativas, que se han deteriorado fuertemente en Chile, tanto de empresas como de consumidores, pero yo creo que a los consumidores les empieza a afectar también el aumento de la tasa de desempleo. Si hay un componente que explique fuertemente el aumento, la caída en la tasa de desempleo, la caída en la tasa de consumo es la tasa de desempleo, y ahí también está el componente de los salarios, que han ido cayendo, porque a medida que aumentando el desempleo, los salarios nominales empiezan a ceder, y si pese a que ha ido cayendo las expectativas de inflación, igual vamos a tener una cifra sobre el 3% este año, pero claramente los mercados laborales están aflojándose, claramente, y eso va a significar menor consumo. Hay algunos analistas, Alejandro, que hablan incluso que podríamos llegar a un 8% de desempleo este año. ¿Tú crees que es mucho todavía? No, mi proyección, para ser bien concreto, es un poquito por arriba del 7%, y tal vez el próximo año aumenta a la vecindad del 7,5, 7,6, pero no al 8%, y va a depender mucho de la reacción que tenga la autoridad. Hablemos un poco de eso, porque ya han anunciado, ¿no es cierto?, una serie de planes de gasto, mayor gasto fiscal en infraestructura, en inversión pública. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Porque ¿qué otra cosa puede hacer el gobierno? Bueno, el gobierno también, a través de la Corfo, puede prestar un señalado servicio a las pymes, que son las más afectadas, porque en la contracción del ciclo económico empieza a contraerse también el crédito. ¿Sí? Bueno, es por eso una de las razones las cuales el ministro de Economía hablaba que habían capitalizado al Banco Estado, para que tuviera más recursos para prestar a las pequeñas y medianas empresas. O sea, hay un impacto de corto plazo que el gobierno no puede soslayar. La autoridad tiene que salir con un programa de concesiones públicas importantes, gastar todo lo que se pueda, porque claramente la inversión privada se ha desacelerado de forma dramática. Por lo tanto, si queremos tener una reactivación, el gobierno va a tener que invertir en la famosa teoría keynesiana, que Keynes dijo muy claro: para poder salir de la recesión, para poder mejorar el desempleo, para poder devolver las expectativas, tiene que la autoridad gastar. Y por lo tanto yo estoy echando un poquito de menos un programa más pronunciado. En el mediano y largo plazo son medidas estructurales que hemos hablado muchas veces aquí, que tienen que ver con el producto tendencial, que a mí me dio muy bajo. Paulina, me dio un 3,8. 3,8. Yo esperaba una... ¿Pero qué significa el producto tendencial para este año, para el próximo para año? Este año. Para este año. Para este año. Pero ¿y el año pasado cuánto era? Un 4,8, ¿no? El año pasado, sí, a mí me dio 4,5 el año pasado, porque, digámoslo, no quiero ser pelador, pero era más alto del 4,5. Y yo lo he visto en varios ciclos, porque estaba involucrado en muchos reuniones, ¿no es cierto?, y comités que calculan el producto tendencial de cada año. Estuve más de 10 años, volví recién ahora,
Y una de las cosas que yo pude verificar que el ciclo económico a la baja le pega más o menos en un punto a cualquier producto tendencial. El promedio de la economía ha sido por año entre 4, 5 y 5. Es un promedio de 15 años. Por lo tanto, esa es la capacidad sostenida de crecimiento que tiene la economía, que es el gran pecado de otras administraciones, de gastar más allá de la capacidad de crecimiento de la economía. No podemos crecer más del 4 o 5, por eso que el segundo esfuerzo importante que hay que hacer en esta economía es promover medidas que aumenten en definitiva la productividad total de factores, medidas que incentiven el crecimiento del producto tendencial de manera que haya un margen mayor para crecer sin tener estos problemas de ajuste feroces que estamos observando en estos momentos, las verdaderas montañas rusas. Los que están más interesados pueden leer mi columna del viernes en el Mercurio, perdón, voy a pasar un aviso. El viernes en el Mercurio, la columna es la hora del ciclo económico, así se llama la columna, la pueden encontrar en Economía y Negocio. Bueno, pero para arreglar todo lo que es el tema del producto tendencial, Alejandro, o sea, con medidas de shock como las que está haciendo el gobierno, no funciona, ¿no es cierto? Tiene que ser medidas más bien estructurales como las que hablamos, claro, que le peguen a la productividad, que le peguen a los costos de energía. O sea, obviamente que a lo mejor en el mediano plazo nuestro país no va a poder arreglar su producto tendencial. La única área que yo creo que podría tener un efecto más inmediato es el área de energía, porque tengo evidencia, he visto varios estudios que, por ejemplo, en el sector de la minería se han paralizado muchos proyectos de inversión simplemente porque los costos energéticos no permiten producir, digamos, a costos razonables, y eso es una tarea que la tiene encima, y el ministro Máximo Pacheco tiene una enorme responsabilidad de largar. Bueno, ayer se abrieron las licitaciones, ¿te acuerdas? Ayer es un paso bien importante, lo conversamos en el programa, porque tiene que ver con los posibles costos, ¿no es cierto? No solo para los usuarios residenciales, sino que también para las empresas. Claro. Bueno, una de las incertidumbres, ¿no es cierto?, que estaba marcando tiene que ver con la reforma tributaria, y en el día de hoy, ¿no es cierto?, ya haber logrado anoche en el Senado aprobar el proyecto de reforma tributaria, y la iniciativa ya fue enviada a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Recordemos, ¿no es cierto?, que la aprobaron sin ni un pío, como se dice, sin decir absolutamente nada, pero ahora a lo mejor es el momento, muchas veces la vuelta de carnero, ¿no es cierto?, o la apertura en la Cámara Alta. La verdad que a algunos parlamentarios no les gustó mucho, y obviamente que vamos a ver qué pasa. El ministro de Hacienda, y le mandamos un saludo de estas ondas, está muy optimista. Él piensa que lo va a aprobar la Cámara de Diputados y que no va a pasar en definitiva una comisión mixta. Es decir, si el ministro logra que la Cámara de Diputados lo apruebe, tendríamos una ley nueva en las primeras semanas de septiembre. Antes del 18 de septiembre. Yo creo que a esta altura, Paulina, yo creo que es lo mejor para el país, porque al final me he tomado la convicción de que la reforma tributaria, al ser de un calado mayor, esta es la mayor reforma tributaria que al menos a mí me ha tocado ver. Desde los años 70, dicen. Claro, pero bueno, yo en los años 70 jugaba las bolitas y me dedicaba a otras actividades, por lo tanto no tengo recolección de a qué pasaba la economía en esa época. Pero yo te puedo decir que esta es una reforma de mayor calado, y creo que ahora se tiene que aprobar, y todo el mundo a su puesto de trabajo, y el gobierno a producir una reactivación y a cuidar a las pymes que les cuesta tanto ganarse los lucas, como decimos, todos los días. Exactamente, y por ejemplo ya hay estudios con respecto a cómo le va a pegar, ¿no es cierto?, no solo a las empresas, sino que a la economía en general, todo esto que tiene que ver con la reforma tributaria. Fíjate que estaba leyendo un análisis que iba a aumentar, ¿no es cierto?, que le iba a pagar el tema del IPC, le iba a pegar un 0,6%, sobre todo por el impuesto a los tabacos, que aumentan en un 40%, y otro tipo de impuestos que podrían, ¿no es cierto?, generar alguna cierta corrección en todo lo que es el IPC, que ha sido un tema que lo hemos conversado también en este programa. Ha sido una de las preocupaciones del Banco Central, que se ve que está cediendo, la inflación está cediendo, pero obviamente que es algo que hay que estar siempre atentos. Yo creo que tú tienes razón, que hay impacto, eso es incuestionable por el calado de la reforma, pero yo creo que a esta altura lo más importante es que se apruebe esto, porque ya es una decisión que tomaron los chilenos, porque más allá de que digan que tienen toda la razón los que dicen eso, que tiene que ser consensuado, que no se puede pasar la planadora y una serie de otras expresiones con máquinas, lo más importante es que se apruebe de una vez por todas y todo el mundo se concentre, y con eso se disuelva de una vez por todas un gran monto de incertidumbre que hay en la economía, que no es bueno para las decisiones del futuro.
Bueno, vamos un momento a hacer una pausa, ¿te parece, Alejandro? Cuando ya son las Me parece. 2:16 y luego vamos a hablar sobre la economía internacional. Yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta con Alejandro Alarcón conversando aquí en Mirada Financiera. Él es académico de la Universidad de Chile, pero también economista de la Universidad de Chile. Esa es Además, tu universidad, Es mi alma mater. es tu alma mater. Y después hice un doctorado, voy a seguir pasando eso en Rochester, Nueva York. Mira, ¿Eh? Y también tengo un máster de ahí de la Chile. La Chile la quiero mucho, yo es una gran escuela, es la elite. Y a veces los alumnos son un poco desordenados, no prestan atención en clases, si me están escuchando. Y a uno le da rabia porque ¿tú lo haces alumnos de qué año? son ¿Primer de año? segundo año, son niños de 19, si 20 todavía años. son chicos. Y esta manía que tiene la gente de estar mirando los textos en todo momento en los celulares, a mí me parece una mala educación, me parece una... Pero si no solo, perdón, ¿Ah? ha ido No, a conferencias, y en seminarios. Y en los directorios. Y a mí me tocó un directorio donde el No, sí, presidente del impresionante. board llamó a los señores directores a contenerse, por favor, y que dejaran aparte porque realmente no se concentran. Y yo creo que ese es un mal que está ocurriendo en Chile, por lo menos lo estoy viendo, que la gente está todo el día texteando. Es verdad. Algunos los atropellan. Yo encuentro que es un abuso de... Así que, por favor, Es no como- texteen. Es el abuso de la tecnología, porque Sí. la verdad que es una muy buena herramienta muchas veces para estarse informado, para sentirse más cerca, Para comunicar. para comunicar, pero ahora obviamente que muchas veces uno ya pierde la capacidad de habla, ya solamente escribe. Yo de repente me desespero un poco y en vez de seguir con el texto, llamo por teléfono a la persona. Hay gente que no contesta los celulares. Sí. Le mandas un WhatsApp y te contesta de inmediato. Bueno, además es más barato. La gente siempre busca minimizar costos. No, querido, pero si tú llamas, tú estás haciendo la llamada, ¿no? Claro. No el que recibe tu llamada. Sí. Tú estás pagando la llamada. Tienes razón. ¿Y por qué lo hacen entonces? Porque no Porque- son capaces de hablar. porque- O sea, vamos a una sociedad muda. Ay, ¿Ah? no, por favor. Una sociedad Hawkins. No, como por Stephen favor. Hawking que se comunica No. a través de máquinas. No, bueno, pero es que él tiene un problema. No hay problema, no puede O sea, haber. obviamente que él tiene un problema. Imagínate la capacidad brillante de este físico que es capaz de comunicarse y mostrarle al mundo todos sus conocimientos Anda a dando vuelta. través de máquinas. Oye, anda dando vuelta un libro y es impresionante porque este hombre en su juventud y cuando estudió incluso en la universidad no tenía el problema neurológico que tiene. Es interesante, lo recomiendo. Se llama Stephen Hawking, su vida. No, sí, él es increíble. Es un hombre excepcional, la verdad que sí. Sí. Bueno, vámonos a ver qué ha pasado con el mundo. La verdad que durante esta semana también hemos conocido ciertos elementos de Europa. No le estaba yendo muy bien a Europa. Hoy día salió el presidente de Francia nuevamente pidiendo a la Comunidad Europea, al Consejo Europeo más que nada, a que ayude, a que acelere, que haga medidas que el Banco Central Europeo ya le había dicho la semana pasada, François Hollande, a Mario Draghi, que por favor reactivara Hago un mayores- programa de estímulo monetario. algún programa de estímulo monetario. Dice que están más preocupados, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, más que ayudar en medidas con respecto al crecimiento. Y precisamente Hollande anuncia un paquete de reformas fiscales para estimular la actividad. Sabemos que Francia es la segunda economía de Europa, que representa, si no me equivoco, el 21% del Producto Interno de la zona euro. Así es. Le siguen también Italia, Italia. que ya está en contracción, Italia, la verdad. Sí. Son dos Dos trimestres. trimestres seguidos. 2 trimestres seguidos, como la tercera recesión desde el año 2008. Así es. Había mucha esperanza en el nuevo conductor de la política interna de Italia, pero la verdad que él llegó al poder intentando, ¿no es cierto?, decir que se iba a hacer cargo de la economía, pero ha hecho mayor que, o sea,
mucho más reformas a nivel del Senado. Claro. El Políticas tema político. que económicas. Exacto. Se me olvidó el nombre, lo voy a buscar. Bueno, te puedo decir de Europa que ha tenido ojalá. un inmenso impacto, desgraciadamente, de la crisis en el este. Sí. Porque los rusos, perdónenme la expresión, había un presidente de Chile que le llamaba a los señores rusos, pero los rusos tienen una vinculación mayor con los países que estábamos nombrando. O sea, por ejemplo, Gazprom tiene una vinculación muy grande con una serie de economías muy grande de Europa. También hay una empresa de petróleo que tiene a los ingleses metidos en la propiedad. Bueno, sí, hay mucha interconexión, Está Alejandro. los italianos, están los franceses que le venden armas a los rusos, que ahora pararon, había hasta un portaaviones metido en el medio, helicóptero. Y están ciertamente los alemanes con la inmensa industria químico-farmacéutica. Entonces, eso llevó a la Comisión Europea a hacer un ajuste en las proyecciones de crecimiento para este y el próximo año, y que ha sido aproximadamente medio punto el PIB. O sea que ¿De cuánto estamos hablando? estamos hablando que si iba a crecer este año, se pensaba un 1%, va a crecer a mitad, 0,5%. Y si el próximo año iba a crecer 1,5%, va a crecer un poco menos de 1%. Entonces, este efecto del conflicto político que hay en Ucrania, donde claramente está Rusia detrás, ha provocado un mayor impacto en las mediciones económicas. Bueno, exactamente. Rusia, por ejemplo, las sanciones económicas que le impuso la zona euro a Rusia generaron también otras medidas, ¿no es cierto?, de Moscú contra los países de la zona euro y con respecto, por ejemplo, a la importación de productos agrícolas. Entonces ahí hay, como tú decías, mucha interconexión entre los distintos países y eso obviamente que genera Afectando. un ambiente que Y no los es- bancos. Exactamente. Hay restricción a la operación de los bancos rusos. Hay también restricciones financieras crediticias hacia Rusia, también lo asesoraba mucho con respecto a las tecnologías y también eso se ha la debilitado. transferencia tecnológica. Oye, ¿y te acuerdas cómo empezó esto? ¿Cuáles fueron los primeros castigos? Les cerraban las cuentas o les congelaban las cuentas a los jerarcas rusos que estaban alrededor. Exactamente. Incluso a Putin, todavía no lo han hecho, lo amenazaron con congelarle una cuenta que tiene en Suiza, que es nada menos que de 20 billones de dólares. Se las trae este ¿Billones o 20 millones? No, billones. Esos son 20.000 millones. 20.000 millones de dólares. Wow. O sea, es que Putin tiene plata. Ahora, el problema no sé dónde la va a gastar si sigue así, porque no van a aguantar en ningún lado. Bueno, bien complejo el panorama europeo. Ya encontré el nombre del primer ministro italiano que se me había olvidado, Matteo Renzi, que llegó al poder durante... La crisis Berlusconi. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, todo lo que ha pasado en Italia, que ha tenido muchos problemas políticos con el Cavalieri, ¿no es cierto?, Berlusconi. Entonces, él obviamente que llegó con la promesa de dar un estímulo a la economía italiana, pero se ha abocado, y eso es lo que reclaman muchas personas, incluso en la zona euro, ya la troika, ¿no es cierto?, de la zona euro le reclama que ha estado muy preocupado de todo lo que son las reformas al Senado y que no ha hecho mucho con respecto a la economía. Pero Matteo Renzi le responde a la troika y le dice: yo soy el que estoy a cargo de mi país y yo voy a hacer. Tiene un nacionalismo también. Tiene un nacionalismo, por supuesto. Y de alguna manera yo creo que todavía hay confianza en él que pueda hacer algo en el futuro, porque es un tipo joven, tiene carisma, quiere darle un nuevo ritmo a la política italiana, que ha estado bastante zarandeada. Yo creo que también han habido acusaciones de corrupción. Bueno, yo creo que es fundamental que en un país las instituciones políticas funcionen bien, porque de lo contrario la economía se afecta notoriamente. Fíjate que hablando de economías más cercanas a la nuestra, volvemos a Brasil, vuelve a flexibilizar el encaje bancario. Por supuesto. Ante la desaceleración de la economía. El crédito, sí es crédito, es al final el problema del crédito cuando viene una desaceleración. Bueno, a puertas, ¿no es cierto?, de una nueva elección, le salió otra mujer a Dilma Rousseff en el camino, ¿no es cierto?, luego de la muerte de terrible, en un avión, se cayó un avión pequeño. Exacto, una persona que también está postulando a la presidencia de ese país. Y va a ser muy disputada la elección, ¿eh? Hay encuestas que dan ganadora a Dilma y otras encuestas dan ganadora a la segunda de este señor que se cayó, que no me acuerdo los nombres. Pero es una persona que tiene mucha influencia en todos los temas ambientalistas. Yo lo que espero para Brasil es que no caiga en el populismo. Yo creo que vemos lo que está pasando en Argentina, vemos lo que ha pasado en Venezuela, vemos lo que ha pasado en Ecuador. ¿Y qué te pareció lo que anunció por cadena nacional la señora Kirchner, Cristina Fernández anoche, que anunció que ellos quieren pagar a los bonistas, ¿no es cierto?, que llegaron a un acuerdo entre el 2004 y el 2006
y cambió el banco sede donde ellos se supone que van a ingresar los dineros para estos bonistas, lo sacó, ¿no es cierto?, banco Mellon Bank. de este Del banco estadounidense, en el cual obviamente que había habido problemas porque a raíz del caso del juez Griesa, Sí. había congelado la cuenta de Argentina. Yo creo que va a ser muy difícil que la jurisdicción norteamericana vaya a ir contra un fallo de un juez, de un miembro de la justicia en Estados Unidos. Yo creo que la señora Kirchner, si me perdonan los seguidores de ella, ha seguido equivocándose. Y al final, la realidad es que Argentina, en este juego, que más allá es que es cuasi default, no sé cuánto, varios apellidos, está aislada financieramente. Y para poder organizar sus actividades, desarrollarla, necesita imperiosamente los recursos externos. Si no, ni remedios van a haber en Argentina. Y claramente Argentina se dirige como un meteorito a chocar con la Tierra, ¿no es cierto?, a una recesión. Bueno, pero el gobierno argentino sigue defendiendo, aseguró que su decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para pagar en Buenos Aires los bonos bajo legislaciones extranjeras tiene como objetivo proteger a los bonistas que quedaron atrapados en la disputa judicial que se llevó a cabo, que llevó al país, ¿no es cierto?, a este default técnico, no técnico, uno no entiende mucho, pero ¿qué es lo que busca esta medida? Sortear esta orden, ¿no es cierto?, del juez de Nueva York que bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense con los 1.330 millones de dólares a fondos de cobertura que lo demandaron por su cesación de pago en el año fondos buitres. Exactamente, es que no me gusta llamarlos buitres porque no, yo creo que no son buitres, es un nombre, son fondos especulativos que compraron. Y ellos verán lo que hacen, sí. pero le prestaron recursos a Argentina y Argentina tiene que devolvérselo, porque eso es lo que corresponde. ¿Tú sabes por qué Argentina llegó a esta situación? Porque durante muchos años gastó más de lo que produjo, si esa es la clave. Es el primer error de la política económica argentina, haber gastado más de lo que se produce, y el segundo error garrafal es tener un tipo de cambio fijo. Si hay algo que ayuda, y lo hemos visto en nuestra economía, es tener un tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible es bueno, ayuda a mitigar el ciclo económico, ayuda a entender a los inversionistas. ¿Por qué lo fijó Argentina el tipo de cambio? Porque ellos están con las viejas escuelas anacrónicas que creen que fijando el tipo de cambio fijan en el fondo los precios de una gran cantidad de productos transables. Y no se dan cuenta que con eso producen cuellos de botella que al final terminan por ahogar a la economía. Está con una inflación creo que superior al 30-40%. Por cierto, porque tiene exceso de gasto. Y acaban de contratar no sé cuántos empleados públicos que más exceso de gasto. O sea, esos son los dos errores más grandes, y yo creo que esto le va a costar la elección al sector peronista de Cristina. Yo creo que viene entrando muy fuerte Massa. Y el próximo año. Que en agosto del próximo año, que también es un peronista, pero es un tipo pragmático, yo lo conozco, y yo creo que él lo primero que va a hacer es ordenar la economía. Porque él es alcalde de alguna zona, ¿no? Sí, es alcalde de una ciudad, pero no me acuerdo cuál es. Porque Macri es el alcalde de la ciudad. De la ciudad, de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero la derecha no tiene ninguna posibilidad en Argentina, es como en Chile. Bueno, por ejemplo, si seguimos con noticias económicas, Alejandro, también acaba de aparecer una noticia con respecto a, fíjate que nuestros vecinos también están bajando sus proyecciones de crecimiento. El Banco Central de Perú, recorta proyección de crecimiento económico a un 4% anual. Tenía un 4,4, en medio obviamente hay una caída bien importante de la producción minera y manufacturera, dijo este miércoles el presidente de la entidad, que se llama Renzo Rossini. Hay un fenómeno mundial, porque todos nuestros países y Latinoamérica han entrado en esa lógica también, más allá de los errores que cometen los populistas, que son garrafales, es que dependen crucialmente de los commodities, y los commodities están bajando precios, pues sobre todo los metales, para qué decir el cobre. Los superciclos, los metales se están viendo abajo porque China ajustó su tasa de crecimiento, que tenía un apetito voraz por los commodities, por lo tanto, claramente vamos a tener un ciclo a la baja de todo aquello. Perú también produce cobre, entre paréntesis, y también le está afectando, y otros productos que están siendo afectados por el ciclo mundial. Exactamente, que dice la economía peruana ha sido golpeada por una menor demanda de minerales de los grandes consumidores como China, una menor producción de metales clave como el oro, y también una ralentización de las inversiones. O sea, no solo en nuestro país ha caído la inversión minera, bueno, en nuestro país, ¿no es cierto? El superciclo que se acabó el superciclo. Las cifras son mucho más altas, el gap, ¿no es cierto?, de baja que ha tenido la minería
sido mucho más alta, pero en Perú también le está tocando. Así Recordemos, es. ¿no es cierto?, que es el tercer productor mundial de cobre. Se expandió un 0,3% interanual en junio. O sea, la lo economía... único que van bien en el mundo son los estadounidenses. ¿no es Y cierto? Colombia también está bien. Y Colombia bien, pero le va a afectar también este Pero ciclo Colombia ha bajada. estado bastante bien. Sí. Bueno, un país que funda su matriz productiva en el petróleo. Así Más es. de un 50%. Bueno, eso es clave. Y eso es clave. Y eso es clave. Petróleo, después viene carbón y después viene todo lo que son los productos agrícolas dentro del café, que O es sea, tan rico el café el colombiano. café también tiene la demanda todavía alta y el petróleo va a seguir con precios interesantes. Muchas gracias por haberme acompañado, Encantado. Alejandro. Saludos a todas y todos. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.